La cortina de la hipocresía ha caído con un estruendo ensordecedor, revelando la farsa más obscena del entretenimiento español. Lo que estás a punto de presenciar no es solo la crónica de un abandono televisivo, sino el retrato desgarrador de un sistema viciado, de un privilegio enquistado que se ha reído en la cara de una nación. Carmen Borrego, ese nombre que resuena con la promesa de la fama heredada, se ha convertido en el símbolo de una traición imperdonable, un espejo implacable que refleja la verdad incómoda del enchufismo en su estado más puro y descarado. Desde las entrañas de una dinastía televisiva, el clan Campos ha reinado con una autoridad casi monárquica en los salones del corazón y el chismorreo. Sus nombres eran sinónimo de tertulias, exclusivas y un acceso privilegiado a los engranajes de la pequeña pantalla, forjando un imperio de apariencias donde la sombra de la matriarca cubría a sus vástagos con un manto de impunidad. Carmen Borrego, la hermana menor, siempre pareció destinada a ocupar un lugar en este firmamento, un puesto que, para muchos, le fue concedido por derecho de sangre más que por mérito propio, tejiendo así su propia leyenda dentro de ese dorado linaje. Así fue como, en un giro del destino televisivo, esta figura, envuelta en el aura de su apellido, se convirtió en colaboradora de programas sin una aparente trayectoria formativa que lo justificase plenamente. Era una presencia recurrente, un rostro familiar que, sin embargo, generaba un murmullo creciente de incredulidad entre la audiencia que se preguntaba si su habilidad residía en un talento innato o en la inercia de una estirpe dominante. Se le otorgaban plataformas, se le brindaba voz, y el público, en su mayoría, aceptaba este statu quo como una peculiaridad inherente al cosmos de la fama. Sin embargo, el verdadero clímax de esta historia de favores y oportunidades llegó con su inclusión en uno de los realities más exigentes y populares del panorama televisivo. Gran Hermano Dúo. No fue una entrada discreta, sino una coronación. Se le concedió un caché astronómico, uno de los más altos de toda la edición, lo que elevaba aún más el listón de las expectativas y amplificaba la sensación de que, una vez más, el apellido Campos se abría paso con una facilidad asombrosa, dejando a otros talentos en la sombra. El desafío de la convivencia y el escrutinio público la esperaban en esa casa, un crisol donde las personalidades se forjan o se quiebran bajo la presión implacable de las cámaras. Era una oportunidad de oro, no solo para demostrar su valía, sino para silenciar las voces críticas que clamaban favoritismo. ¿Sería capaz de brillar por mérito propio, de despojarse de la armadura de su apellido y enfrentarse al desafío como una concursante más, o el peso de la expectativa sería demasiado grande para sus hombros? Pero la realidad, amigos, no tardó en golpear con la fuerza de un mazazo demoledor. Lejos de ofrecer contenido memorable, lejos de involucrarse en las dinámicas del grupo, Carmen Borrego se instaló en una actitud de constante amenaza y desidia. Su mantra se repitió gala tras gala con una monotonía exasperante. «Me quiero ir, esto no es para mí, me voy a volver loca». Este lamento constante no era una estrategia de juego, sino el reflejo de una profunda incomodidad, de una falta de voluntad para cumplir con el pacto implícito que se establece con la audiencia de un reality show. Cada nueva semana, cada salvación inesperada, en lugar de insuflarle un nuevo aire de compromiso, reforzaba su postura de víctima y de amenaza. El público, que al principio pudo haber sentido una pizca de empatía, pronto transformó esa emoción en hartazgo. Su juego se había reducido a un chantaje emocional constante, a una negociación tácita con la organización del programa y, por extensión, con los millones de espectadores que esperaban entretenimiento y no un despliegue de quejas interminables. Y en medio de este torbellino de descontento, la verdad, como siempre, encontró un resquicio para salir a la luz. En uno de esos momentos fugaces y reveladores que solo las cámaras de un reality pueden captar, un desliz, un detalle aparentemente insignificante, encendió todas las alarmas. Carmen Borrego, ajena por un instante al ojo omnipresente, preguntó con una naturalidad pasmosa: ¿Dónde está mi teléfono? Fue un instante breve, pero el impacto fue inmediato y fulminante. Esta pregunta, pronunciada en el epicentro de un aislamiento televisivo, no era una simple frase.
Era la prueba irrefutable, el indicio demoledor de que la barrera entre el mundo exterior y la burbuja del concurso había sido violada de forma flagrante. Era la confirmación de lo que muchos ya sospechaban: un trato de favor, una conexión secreta que desvirtuaba por completo la esencia de la competición y que se erigía como la máxima expresión de la injusticia. ¿Te imaginas la frustración de otros concursantes que luchan con uñas y dientes, que anhelan una llamada de sus seres queridos mientras otro disfruta de una conexión privilegiada? ¿Crees que este tipo de filtraciones, de tratos de favor, son admisibles en un formato que se basa en la igualdad de condiciones? Antes de continuar desvelando esta trama de privilegios y descaro, quiero pedirte un favor muy especial. Si eres de los que, como nosotros, creen que la verdad debe salir a la luz y que la justicia mediática es un pilar fundamental, suscríbete a Olor a Farándula. Tu apoyo es el motor que impulsa cada una de nuestras investigaciones y análisis. Y no olvides dejarme en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué opinas hasta ahora de este descarado despliegue de enchufismo. Tu voz es esencial en este debate. El escándalo del teléfono no fue un mero rumor, fue una herida abierta en la credibilidad del programa. La audiencia no es tonta y su capacidad de discernimiento es mucho mayor de lo que a veces los creadores de contenido suponen. Este incidente, que por sí solo debería haber provocado una expulsión fulminante, sirvió para desatar una indignación colectiva que venía gestándose desde hacía semanas, convirtiendo a Carmen Borrego en el rostro de una crítica social mucho más profunda. Analicemos la situación con la frialdad del cirujano que disecciona la verdad. Esta señora, a quien se le brindaron todas las facilidades, todos los honores y, por supuesto, una remuneración envidiable, no solo no aportó contenido, sino que lo dilapidó con su actitud. Su participación fue nula en el sentido más estricto de la palabra. Su único argumento era la amenaza constante de abandono, un gesto que se esperaba generara compasión, pero que solo cosechó hastío. Aquella noche, mientras las cámaras se centraban en la expectación de un abandono, Carmen Borrego no parecía realmente afectada. Sus lágrimas, sus gestos de angustia carecían de la espontaneidad y la verdad que se esperan de alguien que ha estado aislado. No la vimos emocionada ni destrozada al hablar con su hermana o con su hijo, porque, según las evidencias y la percepción generalizada, la comunicación con su exterior era una constante, una norma que se había roto para ella, pero no para el resto. ¿Acaso la vemos como una víctima de la situación o como una manipuladora consciente de sus privilegios? Esta es la pregunta que resuena en cada rincón de las redes sociales. Parece lamentable que en un país donde tantas personas anhelan una oportunidad laboral, donde talentos genuinos luchan por un espacio, una persona con su trayectoria, su bagaje y sus privilegios se permita el lujo de montar un espectáculo de desgana, una farsa de sufrimiento, simplemente porque no le da la gana de trabajar. No hay otra explicación. El hecho de que su contenido fuera nulo, que cada gala se convirtiera en una plataforma para su amenaza de abandono, lejos de generar preocupación, provocó un clamor unánime. «¡Vete ya! Que se vaya la señora porque es insoportable». Era el eco de una audiencia agotada, cansada de presenciar una pantomima, de ser testigo de cómo el talento y el esfuerzo eran suplantados por el capricho y la comodidad de unos pocos elegidos. Este es un fenómeno que trasciende la pantalla. Es una radiografía de lo que muchos perciben como el enchufismo sistémico en España, donde la meritocracia a menudo cede su lugar a las conexiones, a los apellidos, a una red invisible de favores que perpetúa el ciclo de la desigualdad. Carmen Borrego, en su inoperancia televisiva, se convirtió en el rostro de una crítica social profunda, en la encarnación de una frustración colectiva que busca una voz para expresar su descontento. La imagen que se proyectó de ella, envuelta en un abrigo que simulaba un sufrimiento casi dramático, mientras se declaraba no a gusto y al borde de la locura, solo magnificaba la sensación de teatralidad. Era la puesta en escena perfecta de un abandono planeado, de una retirada estratégica que no buscaba la empatía, sino la salida fácil de un compromiso que le resultaba incómodo, a pesar de los inmensos beneficios que le había reportado.
La narrativa de su inadaptación a las normas del reality, de su constante incomodidad, choca frontalmente con la imagen de otros concursantes que, con menos recursos y menor exposición, luchan cada día por un puesto, por un sueño, por la oportunidad de hacer de la televisión una plataforma de crecimiento. ¿Es justo este contraste? ¿Es ética esta disparidad de compromiso y esfuerzo? La respuesta, para la mayoría, es un no rotundo. El público no solo esperaba un abandono, lo exigía. La paciencia se había agotado. La credibilidad se había desmoronado. El telón de la farsa de Carmen Borrego estaba a punto de caer, pero no sin antes dejarnos una última y memorable escena de drama familiar, un choque de titanes entre hermanas que prometía ser el broche de oro a una saga de despropósitos. Prepárate, porque esta historia apenas comienza a desvelar sus capas más oscuras. La traición, el privilegio y la indignación son los protagonistas de este drama, y el escenario está listo para una confrontación que marcará un antes y un después en la historia del clan Campos y del entretenimiento televisivo. El telón se cierra momentáneamente, pero la verdad, queridos amigos, siempre encuentra su camino hacia la luz. El telón de la farsa se había resquebrajado, dejando al descubierto las costuras de un privilegio inaudito, pero el drama estaba lejos de su punto álgido. Lo que se avecinaba era una confrontación familiar de proporciones épicas, un cataclismo mediático que prometía pulverizar cualquier atisbo de decoro. La escena estaba preparada para el enfrentamiento más brutal y esperado de la edición. Una batalla dialéctica que trascendería los límites de la casa de Gran Hermano, para resonar en cada hogar español. Fue en ese instante de máxima tensión cuando la figura de Terelu Campos emergió de las sombras, no como un bálsamo de consuelo, sino como la encarnación de la furia contenida de un clan que veía su prestigio tambalearse. Su rostro, surcado por una expresión de indignación palpable, no presagiaba un abrazo fraterno, sino un ultimátum, una declaración de principios que rompería los lazos de sangre en directo. El aire se cargó de una electricidad casi palpable, anticipando el inminente choque. Sus palabras, lanzadas como proyectiles afilados, atravesaron la débil armadura de Carmen Borrego. «No nos sentimos muy orgullosos de lo que estás haciendo», espetó Terelu con una dureza que dejó a la audiencia sin aliento. Era un reproche público, una bofetada moral que desautorizaba no solo la actitud de su hermana, sino también la farsa que había estado tejiendo durante semanas. La dignidad, ese valor tan manido en el espectáculo, se convertía ahora en el último refugio al que Terelu intentaba arrastrar a Carmen. «Quédate solamente por dignidad», insistió Terelu en un intento desesperado por salvar lo poco que quedaba del honor familiar. Pero no se detuvo ahí. Su discurso se tornó aún más incisivo, más brutal, acusando a Carmen, sin tapujos, de no tener ganas de trabajar. Era una verdad incómoda, un eco de lo que millones de espectadores ya susurraban en sus hogares, una sentencia lapidaria sobre la profesionalidad de una concursante que había llegado con todos los honores. Este momento, sin duda, quedará grabado en los anales de la televisión. ¿Fue esta una genuina preocupación de hermana? ¿O la desesperada maniobra de quien ve peligrar su propio chollo mediático? No olvidemos que si Carmen abandonaba el concurso, el foco de atención sobre el clan Campos y por ende sobre Terelu disminuiría drásticamente. Era una dualidad de intereses que no pasó desapercibida, añadiendo una capa de complejidad al ya de por sí intrincado drama familiar. La hipocresía, como una serpiente, se deslizaba por las fisuras de la lealtad. La reacción de Carmen Borrego fue una mezcla de indignación y victimismo. Intentó interrumpir a su hermana. Sus gestos denotaban una mezcla de rabia y desesperación, pero Terelu, implacable, le pidió encarecidamente que la dejara terminar, dejando claro quién ostentaba el control de esa dolorosa conversación. Era un duelo de voluntades, un forcejeo emocional que se libraba ante los ojos de un público sediento de verdades. ¿Podría Carmen defenderse de estas acusaciones o su silencio lo diría todo? «Si abandonas», continuó Terelu con una solemnidad casi sentenciosa, «para mí sería un fracaso de ti misma». Era la estocada final, la declaración de que el abandono de Carmen no solo sería un revés para el programa, sino una mancha indeleble en su propia trayectoria, una confirmación de las peores sospechas.
La deshonra no solo la perseguiría a ella, sino a todo el legado televisivo de su madre, la legendaria María Teresa Campos. Mientras la bronca alcanzaba su cenit, el clamor popular en redes sociales se hizo ensordecedor. Las palabras de Terelu no solo resonaron en la casa, sino que amplificaron el sentimiento de una audiencia que, desde hacía semanas, se sentía burlada. El hashtag de Carmen Borrego ardía en indignación, con comentarios que la tildaban de traidora de los realities, de insoportable y de la encarnación viva del enchufismo. La gente había hablado, y su veredicto era unánime y contundente. No hace nada, su contenido es nulo, solo amenaza con irse. Se leía una y otra vez. La crítica iba más allá de la persona. Era un ataque frontal a un modelo de televisión que parecía premiar el apellido por encima del mérito, el privilegio por encima del esfuerzo. ¿Cómo era posible que una concursante con ese comportamiento continuara semana tras semana mientras otros, verdaderamente comprometidos, caían en el olvido? La salvación de Carmen Borrego en galas anteriores, a pesar de su nula aportación, fue percibida como una afrenta directa a la inteligencia del público. «Es un insulto que se haya salvado Carmen», clamaban los espectadores, la cual va a abandonar el programa, y tengan que batirse en duelo las dos grandes protagonistas. La sensación de tongo, de manipulación, se cernía como una sombra oscura sobre la producción, manchando la imparcialidad del concurso. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar la cadena para mantener a una concursante polémica? Las denuncias de trato de favor se multiplicaban. No solo el escándalo del teléfono, sino también otros privilegios que rozaban lo indecente. Carmen Borrego entre semanas tiene cama, los demás no. Habla con su marido, con el hijo, con Terelu, le dan Coca-Cola, le dan ropa, casi no hace nada de las pruebas. Estas acusaciones no eran meros murmullos. Eran la voz de una indignación que clamaba justicia, que pedía la igualdad de condiciones para todos los participantes. El faking show al que se refería su hijo, José María Almoguera, disfrutando de la situación como un enano, solo añadió más leña al fuego de la indignación. Era el colmo de la hipocresía, la constatación de que todo era un gran circo donde los lazos familiares se mercantilizaban hasta límites insospechados. ¿Era la angustia de Carmen real o una magistral interpretación para justificar su inacción? El público, en su mayoría, ya tenía su veredicto. La imagen de Carmen en la cama, alegando malestar constante, desató una oleada de críticas mordaces. «Creo que hay pacientes críticos con mejores posiciones que esta mujer en los hospitales», rezaban algunos comentarios, ironizando sobre su actitud de enferma crónica, mientras se negaba a participar en las dinámicas del concurso. Era la burla final, el cachondeo descarado de quien se sabe impune, protegido por una red de influencias que parecía inquebrantable. Participar en un reality es trabajo. Cobran por ello y utilizar la misma táctica que en Supervivientes para estar fuera cuanto antes. Roza la estafa, sentenciaba un espectador, y su opinión era compartida por millones. La falta de compromiso, la constante amenaza de abandono no eran entretenimiento, eran una falta de respeto hacia la audiencia y hacia la propia esencia del formato. ¿Dónde quedaba la ética televisiva en todo este engranaje? La pregunta ¿qué pinta el clan Campos en televisión a día de hoy, 2 de enero de 2025, resuena con una fuerza demoledora? Su presencia, para muchos, se ha convertido en un anacronismo, en una muestra de un modelo caduco que ya no conecta con las expectativas del público. La gente pide contenido, trabajo, honestidad, y lo que se les ofrecía era un espectáculo de quejas y privilegios, una afrenta a la inteligencia colectiva. El programa, consciente del inminente abandono, intentó una última pantomima. La salvación de Carmen Borrego se percibió como un último esfuerzo desesperado por retenerla, por exprimir hasta la última gota de drama antes de su inevitable salida. Pero era un intento fútil. La decisión estaba tomada, la indignación era imparable, y el destino de Carmen Borrego, en Gran Hermano Dúo, estaba sellado. Ella pensó que su forma de hacer show, amenazando con irse, era lo que la gente quería, pero se equivocó de forma estrepitosa. Su mamoneo de abandono le pasará factura en futuros proyectos, no solo como concursante, sino como comentarista. El público ha sentenciado que las Campos han demostrado un umbral de entrega muy tenue para cualquier reality. No, nulo. Esta es la cruda verdad.
el legado de una participación que se recordará no por sus hazañas, sino por su flagrante falta de compromiso y su descarado abuso de una posición privilegiada. Esta es la historia de cómo un imperio de apariencias fue demolido hasta sus cimientos, no por un enemigo externo, sino por la autoindulgencia y la desidia de una de sus herederas. Es la lección amarga de que, incluso en el mundo de la fama, la verdad siempre termina por abrirse camino, desnudando los privilegios y revelando la auténtica cara del enchufismo. La caída de Carmen Borrego de la cima del reality es un símbolo, una catarsis para una audiencia que anhela la meritocracia en todos los ámbitos. Este capítulo se cierra, pero la reflexión sobre la ética en televisión y el peso de los apellidos apenas comienza. Si esta historia te ha resonado, si has sentido la misma indignación que millones de personas y crees que es crucial señalar las injusticias y el privilegio desmedido, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a Olor a Farándula para no perderte ni un solo detalle de las verdades que otros se atreven a silenciar. Tu suscripción es nuestra voz y juntos podemos seguir desenmascarando las farsas que se esconden detrás del brillo de la fama. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos hurgando en las entrañas de la farándula.